Muy buenas, la Fórmula 1 aterriza en Monza para ese Gran Premio de Italia y por supuesto vamos a hacer aquí un buen análisis, hoy repasando los datos más importantes, echando un vistazo a la telemetría también para contextualizarlo todo. Mañana hablamos del pilotaje, cómo está cada curva, zonas claves y demás, y pasado mañana hablaremos sobre los reglajes. Y antes de entrar en el contenido del vídeo como tal, os recuerdo que tenéis Level Up Academy para todos los que os queráis especializar y formar en automovilismo, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, en competición real, en sim racing, todo esto. Así que ahí vais a tener cursos de todo lo que tenga que ver con automovilismo, pilotaje, reglajes, telemetrías, estrategias de carrera, de Fórmula 1, de aerodinámica, de todo eso. Así que echadle un vistazo, que todos los cursos, las masterclasses, los certificados, el soporte para las dudas, todo eso está incluido en la membresía. Y además ahora en septiembre hay una promoción anual del 25% porque solo tenéis que pagar 9 meses y los 3 siguientes, los del verano, os salen gratis. Así que es como si estuviese suscritos un curso normal y luego los 3 meses de verano son gratis, ¿no? Que además ahí se puede aprovechar todavía más el tiempo, así que aprovechad vosotros esa oportunidad. Entonces, pasando al contenido del vídeo propiamente, vamos a empezar hablando de la longitud, que es lo único normal que nos vamos a encontrar en Monza, porque como veis vamos a dar 53 vueltas, que son poquitas, porque la longitud es bastante alta. Llegamos casi a los 5,8 kilómetros de circuito, que sí que está por encima de la media, pero no es una locura. Está lejos, por ejemplo, de aquellos 7 kilómetros de Bélgica. Lo que sí es muy importante en cuanto a la longitud son los metros hasta la primera frenada desde la meta. Son muchísimos metros, casi 800 metros. Por lo tanto, desde la pole hasta el vértice de la curva son más de 800 metros, es la segunda distancia más larga, así que mucho ojo a la salida. Además, una carrera en la que es relativamente fácil adelantar por esa recta tan larga que tenemos, así que la clasificación pasa a un segundo plano. No solo que no sea tan importante como tal, sino que todos los reglajes van a ir más bien enfocados a tener un buen rendimiento en carrera. Este es el panel de siempre con la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante, y si os fijáis en el gráfico de la velocidad se ve claramente en el punto en el que frenamos, que es justamente aquí, que es donde se reduce la velocidad, lógicamente donde levantamos el pie del acelerador, pasa del 100 al 0 y donde se da un poquito de freno, que ya sube desde la línea del 0. Por lo tanto, como veis es una distancia muy importante, sobre todo si la ponemos en el contexto del circuito, sabiendo que además el circuito es bastante largo y la primera frenada es fortísima porque fijaos en la baja velocidad de las dos primeras curvas, que es la 1 y la 2, es una chicane que las veremos por supuesto mejor mañana. En cuanto a las curvas, no es el que menos tiene porque tiene 11 y el circuito de Austria, el Red Bull Ring, tiene 10. De estas además son 7 a derecha y 4 a izquierda, y sí que es el circuito que menos curvas por kilómetro de circuito tiene, porque Austria tiene menos curvas, una menos, pero es muchísimo más corto. Entonces Monza es el único circuito que tiene menos de 2 curvas por kilómetro de circuito, con una con 9. Se puede decir que es un circuito relativamente fácil a nivel de pilotaje en ese sentido, pero como cometas un error, luego va a ser prácticamente imposible recuperar el tiempo que has perdido. En cuanto a las curvas lentas, pues tenemos 2 a cada lado, 2 a izquierda, 2 a derecha. Las curvas de velocidad media, pues sí que hay muchas más a derecha que a izquierda, por eso el neumático izquierdo se suele desgastar más. Y en cuanto a la curva rápida, pues apenas tenemos una a cada lado, que además son las curvas 9 y 10, que son el final de todo, así que en este sentido no hay muchas curvas de mucha velocidad, pero sí que de velocidad media y son todas a la derecha, lo que provoca un mayor desgaste en el lado izquierdo. Estas son las temperaturas de cada neumático, por supuesto en simulación, dependerá del reglaje de cada equipo, de la configuración, de las condiciones en pista y todo, pero sí que nos podemos hacer una idea con la forma que tienen las líneas. Como veis, aquí tendríamos la temperatura en la parte exterior del neumático, aquí en la central y aquí en el interior. Nos vale cualquiera, pero si por ejemplo nos centramos en la parte central del neumático, siempre hay uno que está por debajo. ¿Cuál es este neumático? Pues por supuesto el delantero derecho, porque es un circuito en el que es importantísimo la tracción, es decir, la salida de curva, por lo tanto son los neumáticos traseros los que se calientan más y además hay bastante más curvas a derecha. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el neumático que más se sobrecaliente? Pues el trasero izquierdo, porque la curva derecha sobrecarga la parte izquierda y la tracción sobrecarga la parte trasera. Así que esta línea azul, que es la del trasero izquierdo, es la que siempre está por encima del resto. En cuanto a los frenos, pues os podéis imaginar que no hay muchas frenadas, solamente 6. Eso sí, 3 son muy fuertes, ahora lo vemos con los datos. Esto lo coloca en este grupo de circuitos con 3 frenadas fuertes, que no hay muchos, y eso sí, el porcentaje de vuelta en que vamos frenando es bastante bajo. Debería estar rondando un 11%, luego en carrera pues puede ser un poquito más, a lo mejor en torno a un 12, un 13, pero como veis y como podéis esperar, es de los circuitos en los que menos se frena. Luego la temperatura de los frenos máxima es muy baja, la temperatura de los frenos media también está tirando a la parte baja de la tabla o de la lista, y luego la temperatura mínima también está por abajo, pero no abajo del todo. Y esto son buenas noticias. Siempre queremos estar más o menos por esta zona. Y es curioso porque como hay 3 frenadas fuertes, quizá podéis pensar que vamos a tener un pico de temperatura máxima muy alto,
pero no porque hay tiempo suficiente para que los frenos se refrigeren. Si nos fijamos en este pedal, el del freno, veis que hay 3 montañas muy importantes aquí, que son esas 3 frenadas fuertes, y luego hay 3 muy pequeñitos, este un poquito más importante, que son las 3 frenadas más flojas. ¿Dónde está la clave aquí para la temperatura? Pues que si os fijáis es mucho tiempo entre una frenada fuerte, la siguiente y la siguiente y esta por supuesto, y la siguiente que sería ya la siguiente vuelta. Esto se ve mejor con el gráfico de la temperatura de los frenos, que es este que tenemos aquí. Como veis, se llega a una temperatura muy baja, tenemos un pico por esa frenada fuerte, pero luego mucho tiempo refrigerándose porque no se tocan ese pedal. Luego se vuelve a tener un pico, no termina de bajar de forma constante porque tenemos aquí estas 2 pequeñísimas frenadas, pero aún así hay mucho tiempo hasta la siguiente frenada luego, que es esta. Luego pues aquí tendremos esa última frenada que es un poquito más importante que estas 2, pero aún así se puede refrigerar perfectamente hasta la siguiente frenada. El giro máximo de volante no es muy alto, está en torno a unos 145 grados y además esto se hace en esa primera chicane, en la primera curva, y luego tendríamos el giro absoluto medio, el menor de todo el calendario. Es decir, si hacemos una media de lo que se gira el volante a un lado y a otro en toda una vuelta, el que menos media tiene es este circuito de Monza con tan solo 15 grados. Y además es el circuito en el que más tiempo vamos, o en porcentaje, con ese volante en línea recta. Por supuesto, entendiendo que si giras un poquito a un lado hacia otro por vibraciones y demás, se considera recto. Por lo tanto, tener más de un 65%, o en torno a un 65%, mejor dicho, de volante recto es una auténtica locura. Es el que más, sin duda. El siguiente sería el circuito callejero de Bakú, ahí en Azerbaiyán, por culpa de una recta eterna, ¿no?, que tiene en la meta. Pero este circuito de Monza es porque tiene varias. Hay varios puntos importantes. Fijaos en este gráfico azul, que es el del giro de volante. En primer lugar tenemos muy poquitas curvas, como ya hemos visto, y en segundo tenemos curvas en las que hay que estar muy poquitos metros. Si os fijáis es volantazo a la derecha, volantazo a la izquierda y enderezamos. Volantazo a la izquierda, volantazo a la derecha, enderezamos. Luego aquí sí que tenemos un par de curvas un poquito más largas. También luego aquí que serán las curvas 8, 9 y 10, que las veremos mañana, pero fijaos en todos estos metros con el volante recto, todos estos metros, por eso se llega incluso a un 65% de la vuelta con el volante recto. Aquí tenemos la última curva, la famosa parabólica, que ya la veremos mejor mañana, pero no tenemos ninguna curva como esta. Incluso las 8, 9, 10, que parece que sí son un poquito más largas, si os fijáis, tampoco ocupan tanto. Y ya para terminar, hablando del acelerador, algo que podéis esperar, y es que es el circuito en el que más tiempo vamos con la octava marcha, superando incluso el 30% de la vuelta, ganando la última marcha, lo que significa que estamos en el rango máximo de velocidad de un Fórmula 1. Estamos un porcentaje de vuelta acelerando a fondo incluso superior al 80%, otra vez el más alto de todo el calendario. La velocidad media sigue siendo también la más alta, que esto pues ya sabéis que está cogido con datos de simulación, con el mismo reglaje, mismas condiciones en todos los circuitos, entonces esto puede ser incluso mayor, ¿no? Porque al final la velocidad media, pues bueno, teniendo unos reglajes adecuados va a subir todavía más, porque vas a dar la vuelta más rápido. Entonces, sin duda, este circuito en el que la velocidad media es más alta puede estar compitiendo quizá con Arabia Saudí, pero debería ser ese circuito de velocidad máxima. Y luego la velocidad mínima no es de las más bajas, porque es verdad que esa primera chicane pues hay que reducirla muchísimo, pero hay otros circuitos que tienen puntos de todavía menor velocidad. Fijaos que al final de la recta las líneas son prácticamente horizontales y esto con unos buenos reglajes no pasaría. Lo tenemos ese límite aquí, aquí, aquí y aquí, porque tenemos 4 rectas importantes realmente en este circuito. Y luego el punto de velocidad mínima, como decía, pues está en esta primera curva, acompañado luego también de la segunda, pero a partir de ahí solamente tenemos aquí un punto de una velocidad más o menos baja, que sería la siguiente zona de curvas, las 4 y las 5, y a partir de ahí todo curvas de velocidad media, alguna de velocidad alta, pero sobre todo velocidad media. Y con esto terminamos el análisis de los datos y telemetrías de Monza. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, sobre todo para entender lo extremo, ¿no?, que es este circuito, y espero también, por supuesto, que le echéis un vistazo a Level Up Academy, que aprovechéis esa promoción anual, sobre todo, que os va a salir muy rentable, porque ya sabéis que al final pues son 3 meses de regalo, que no está nada mal, es un 25%. Y nada, pues como siempre os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, agradecimiento especial a todos los que ya están apuntados al Level Up Academy, y nos vemos mañana hablando del pilotaje aquí en el circuito de Monza.